Esta es una plática banquetera, chelera, una plática chelera, ¿no? O sea, banquetera me refiero a esa clásica que armas en la casa, con los amigos, en la reja, Con la chela. En la banqueta. En la banqueta. Pues en la en la banqueta. banqueta, o sea, sí, Ok. informal, ya sabes, chancla Duramil, Ajá, exacto. playerita de propaganda, y todo. ¿Qué onda? Por eso vengo vestido para la ocasión. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos un día más, una semana más, a nuestro podcast de Ponte a Invertir. Intro. Ah, sí. Pues el día de hoy vamos a estar con un amigo, ya de algún tiempo para acá, unos añitos ya. Ah, Sí, no, ya. sí, Ya, añitos, ya sé. ya. Al fin lo Sí, tenemos. sí, ya tenemos tiempo. Desde antes de empezar el podcast ya habíamos tenido algunas charlas sobre este tipo de conversaciones, grabarnos diciendo tonterías, pero nunca Sí, llegamos sí, a no, nada. no, nunca fraguaba. Todo Sí, empezando con la del pastor. sí, Sí. todo empezando con Esa la fue buena buenísima. plática de Ah, pastor. vamos a terminar más. Y fíjate que son, sí, o sea, da la curiosidad que estamos platicando ahí entre compas, una plática entre compas, pero sí son temas importantes que consideras que la gente debería saber, o bueno, tener un poquito de conocimiento, ¿no? Sí, Bueno, antes de continuar, presentación. Que ya se está poniendo buena esta. ¿Cómo está hoy, señor licenciado? bien, bien, todo bien. Agradecerles obviamente la oportunidad, el espacio, a ver si no les arruino la serie. Este, vamos a intentar explicar un poquito, ¿no? De ciertos temas legales sin entrar obviamente a profundizar sobre los temas. Digo, algo como que le platicas a un amigo, ¿no? Un día que estás, como decíamos, en una plática banquetera, ahí en la casa. Pero sí tratando de enmarcar la idea para que la gente, digo, pues pueda sacar provecho al final, ¿no? De lo que platicamos. Excelente. Un profesional, Iván Bustillo, porque no había dicho el nombre. Sí. Bravo. Puedes ponerle el cecito de que el sonido de que hablaba. Un hurra, güey. ¡Hurra! No le debes poner. No, ese no. Entonces, bueno, vamos a tocar unos pequeños temas enfocados a lo legal. Para, mm, para eso tenemos al profesional aquí, ¿no? Que nos guíe un poco hacia cosas un poco más reales. Y no, pues, realmente estamos como el 99% de la gente en México. Nuestro conocimiento en leyes es pues muy básico. Y pues aquí tocar unos pequeños puntos. Y precisamente eso es lo primero que quería charlar, el conocimiento legal que hay en México, esta cultura legal que es prácticamente inexistente, porque pues entre ciertas cosas no es común, como en economía, hablar de leyes desde nunca, ¿no? Sí, digo, creo que lo de... Se ha hecho como un tema tabú, lo legal, ¿no? En el sentido de que la gente siempre lo ha relegado como a una especialidad. Tienes que ser abogado y conoces de leyes. Eres contador y conoces la parte de las leyes que te corresponde, ¿no? Eres empresario y por ende tienes la teoría legal. Entonces, si no soy abogado, no soy contador, no soy empresario, la ley no me interesa. Entonces lo veo como un tema muy ríspido, como demasiado especializado para tomar de la molestia de echar una ley. No es del todo mentira, sí existe cierto marco muy específico en cuanto a los temas legales, pero sí hay una versión, digamos, digerida, ¿no? Que todos podemos tener acceso. Aquí bueno, siento que afecta un poco, pues es una de las cosas que había pensado un poquito antes aquí de iniciar el programa de hoy, es que antes la gente era, vamos a decir, solo era floja para leer. Entonces veía un tema legal o veía algún artículo legal y decía, ah, no. Ahora la gente, con el avance de la tecnología, ya no es solo floja para leer, es floja para ver. O sea, incluso por ahí tenemos un proyecto, ¿no? Que quizá que fue como que empezamos a iniciar a hacer pequeños videitos explicándole de forma ligera a la gente las cuestiones legales, algunos temas legales, dudas. Incluso la gente lo ve y no, dice, esto podría ayudarme en algún momento, pero no lo voy a ver porque es legal y es de abogados y no me interesa. Hay que romper entonces con ese tabú, ¿no? ¿Cómo Sí, sería? sí, estaría muy padre. Mira, no sé cómo lo sientan ustedes, pero yo he pensado últimamente que estamos en una sociedad
bueno, ya sabíamos que es una sociedad consumista, un mundo globalizado que se enfoca a, pues, todo tipo de productos tecnológicos. Ahorita los celulares están en su zona de oro, las computadoras, teles inteligentes, todo esto, pero aparte del consumismo, yo creo que estamos en una época donde lo que más interesa es esta parte de el entretenimiento. Por ejemplo, YouTube ya vimos que es una herramienta que te puede servir para aprender prácticamente cualquier cosa. ¿Quieres un tutorial de lo que quieras? Está en YouTube. Entonces, ¿quieres cambiarle el aceite a tu carro? Ahí hay un tutorial. ¿Quieres aprender a hacer inversiones? Ahí hay un tutorial. ¿Quieres aprender de leyes? Hay un tutorial. Quizá no hay tan específico porque son un tema más complicado, pero la gente piensa todavía que YouTube es lo que era hace 10 años. Sube tu video haciendo tonterías, entretiene a la gente, da risa, haz tu sketch, haz sé gamer o lo que sea. Y digo, sí, gracias a eso creció YouTube, pero ya no es solo eso. Ya estamos viendo por esta situación global que eh, los maestros ya tienen que dar clases en línea. Los mismos maestros ya están viendo videos de YouTube de cómo usar las herramientas para estar en línea. Y yo creo que esa es gran parte de lo que le está pasando a esta generación, quizá, a esta época de la sociedad. Es decir, lo que quiere la gente de su contenido es entretenimiento, salir de lo que está haciendo el día a día, ¿no? Pero siento que no. Es que, bueno, por ejemplo, a mí me ha tocado ver videos en YouTube, tanto de cuestiones profesionales, quizá una ponencia que dieron en alguna otra ciudad, algún seminario, alguna de estas cuestiones, derecho, pero también me he metido a ver otros temas que no necesariamente es como voy a perder mi tiempo. Quizá no te concentras, digamos, al 100%, pero por ahí hay una chica que sigo de historia del arte, que la verdad es algo que puedes poner mientras preparas tu desayuno y te entretiene, te libra un poco de la ignorancia, te da algún dato interesante que posiblemente no sea una película, un libro, alguna obra, algún museo, etc., ¿no? Entonces, hay gente, digo, nuestras generaciones, siempre atacando a las generaciones, no van a decir, está este güey otra vez con las generaciones. Las generaciones ahorita como que ya no se interesan en esa parte, o sea, son muy selectos los chavos, por decirlo así, o al menos, digo, no es que muchos jóvenes se haya conocido últimamente, porque obviamente ya estamos saliendo de esta parte de la juventud, pero yo siento que en mi generación al menos, o la generación en la que están ustedes, sí avanza y nos sentamos a platicar algún tema interesante, ¿no? Digo, sin ánimo de darnos los aires de expertos, si logramos manejar un tema y decir, no, es que yo leí, es que yo escuché, es que otro amigo me platicó, y me di la tarea de investigarlo. Eso viene con la edad, ¿no? Es decir, llega un punto quizá en el que dices, bueno, ya tengo que estar más involucrado, no sé, en lo que diga el presidente, en lo que... No creo, porque, por ejemplo, yo de las cuestiones políticas, vamos a decir que yo empecé a ver, digamos, a tomar un poquito de importancia con el sexenio de Fox. Y digo, Conciencia y todo, yo no ¿no? alcancé tampoco a esa votación, digo, pero sí veía la noticia y decía, Fox esto, y dices, ay, ¿qué? Y ya luego lo traspolas a la época actual y dices, no tenía razón, Fox no hizo nada, ¿no? Va bien. O te decían, por ejemplo, ¿tú qué quieres ser? No, pues yo quiero ser, por ejemplo, abogado, ¿no? Yo soy de esos que sí cumplió su sueño desde niño de ser abogado, entonces sí logro esta parte, pero me interesaba. O sea, tuve mis altibajos como todos, como adolescentes, y me distraje por las novias, o por los deportes, o por la fiesta con los amigos, pero sí generaba esta intención de conocer, la curiosidad siempre estuvo como presente. Y entonces ahorita los chavos quizá herramientas como YouTube, como Google, como, no sé, otra de estas, ¿no? Que te dan la información al alcance de la mano de la manera instantánea. Entonces ya no te preocupa tanto como decir, ay, es que lo tengo que aprender. Pues no, te lo googleo. Sí, eso sí. Ahorita le pregunto a mi, ¿cómo se llama bueno, el El programa que asistente. tiene el asistente, exactamente, le pregunto y ahorita me da 5 opciones de lo que necesito. Y si no, pongo en Facebook recomendaciones para comprar un pastel. Y tú,
bueno, pues sé más específico, porque puede ser una pastelería y ahí seguro hay pasteles, pero si quieres algún sabor, alguna tendencia, alguna línea de pastelería, es otra cosa. Y bueno, y ya tomando eso en cuenta, imagínate, o sea, si la gente en sí no, digamos, no va a dar como este esfuerzo de empezar a aprender las cosas, imagínate ahora regresando al tema, ¿no?, principal, que es de la cultura legal. O sea, ¿cuántas personas dicen, bueno, vamos a poner un poco atrás cuando entra la reforma penal, ¿no?, y se negaran los juicios orales y por todos lados se escuchaba juicios orales, el nuevo sistema, ¿de qué trata? Y todos empezaron a hacer como pequeños spots, ¿no?, del nuevo sistema de justicia, justicia pronta y expedita, presunción de inocencia, estos elementos que vinieron a surgir a la luz pública, que ya estaban inmersos en la ley propiamente, pero no, como que nadie los veía, ¿no? O sea, como que estaban ahí, pero nadie los volteaba a ver o nadie los citaba como estas No herramientas que estaban bien ahora estudiados, ¿no? Por alguna manera. sí estaban, pero no había como la costumbre o la práctica legal de usarlos. Por ejemplo, el principio de presunción de inocencia, y eso no lo digo yo, lo dicen los maestros de los que he aprendido y ya después analizando lo dicen sí, o sea, siempre ha estado ahí, porque la obligación de la investigación y de lograr, ahora sí que determinar a una persona culpable es siempre la autoridad, porque ahora sí que el acusado siempre ha sido inocente, pero pues nadie lo veía así, ¿no? El sistema era diferente, o sea, lo que estaba en el expediente era lo que valía, y entonces ya no, como que no había raciocinio. Entonces viene la reforma y dicen todos, wow, presunción de inocencia, así como en Estados Unidos. Y eso es como la referencia, ¿no? Y ajá, le digo, oye, pues ya leíste en qué consiste, pues, porque hay videos de 30 segundos de qué es la presunción de inocencia, digo, hay infografías en internet de qué es la presunción de inocencia. Y yo ya la leíste o te quedaste con la película de Keanu Reeves en El abogado del diablo o en la serie de Street de Netflix, ¿no? Entonces, y la gente sí lo ve. Recuerdo ese periodo de cuando empezaron los juicios orales. No me acuerdo bien en qué fechas fue, pero pues tampoco estaba tan interesado, ¿no? Por lo mismo. Es como, pues como lo ves en la tele, cuando todavía se veía tele, eh, que dices, están promocionando excesivamente este nuevo sistema implementado, pero también, al menos mi reacción fue como, ok, entiendo, es interesante, qué bien, pero ¿por qué esa sobreexplotación de esto si es algo lógico, ¿no? Pero siento que ahí cabe la parte, ¿no? Digo, la gente no es que no, como no toma ese dato, como no hay como ese chispazo de voltearlo a ver y léelo una vez, hay, esta es como nulo, pues. O sea, la gente prefiere lo que le dice la tía o el primo de un amigo o la comadre o el vecino, ¿no? El clásico, que infinidad de veces ha pasado, dice, es que mi vecino tuvo un caso igualito. Y él me dijo que yo vaya aquí y que yo le dé una lana a no sé quién y ese brother me lo resuelve todo. Y yo, no, o sea, a él le funcionó, no sé por qué, pero digo, no creo que sea lo correcto. Ahí está Entonces ahí viene la chistoso. inversión, bueno, tomando la cuestión de la inversión, pues habría que invertir no solo un poquito de tiempo y un poquito de dinero en hacerse como un baje básico del derecho, de cuáles son mis derechos, de cómo funcionan de manera superficial el sistema penal o cómo pues una demanda y cómo va a trascender a través del proceso en un juzgado, este, sino como que interesarse, ¿no? O sea, de bien, porque es vamos a decirlo, lo normal, o lo que debería ser normal. Alguien tendría que saber cuáles son sus derechos y no solo guiarse. Es que mi primo me dijo que no es cierto que es. Y ahí está como que la parte chistosa, ¿no? Como que acabamos de decir que pensamos que tienes que ser un abogado para llevar de alguna manera, bueno, pues sí, llevar un caso, ¿no? Pero en cuestión de información. Pero sí le hacemos caso también al tío, que según que por aquí es, y le preferimos hacer caso al tío que investigar por la propia cuenta o ir directamente con un Lo abogado, ¿no? curioso, claro. Entonces, aquí, bueno, en México yo siento que es muy recurrente, y no solo en personas, en las personas físicas, vamos a decirlo, sino en las personas morales, ¿no? Ya sea las empresas. En México es como, vamos a decirlo, lo que dicen la mexicanada, ¿no? O sea, hazlo como se pueda,
Y si van surgiendo problemas, debemos cómo lo vamos parchando. Entonces no hay hoy lo voy a hacer bien para evitarme problemas futuros. Vamos a plantearlo en una cuestión de personas físicas, ¿no? Como ustedes, como yo, de a pie. Como todos ahí en casa, así, literalmente. Sí. Entonces, un ejemplo clásico. Ve a una persona con muchos bienes, tiene, no sé, 5 hijos, y esta persona ya sabe que pues, padece una enfermedad, ¿no?, degenerativa que en algún punto lo va a llevar a la muerte. Pues lo lógico sería, oye, pues contrato a mi abogado, el de confianza, hablo con él, que me explique cómo es la cuestión de las sucesiones, qué va a pasar con los créditos que tengo, qué va a pasar con los bienes que están sobre alguna hipoteca, cómo voy a hacer con esto, cómo voy a hacer con lo otro, quizá con las acciones que tengo invertidas en la bolsa, ¿no? Pues eso a quién se le queda, Los terrenos, o cómo que lo cedo dividirlo. antes o lo cedo después, ese tipo de cosas. Y entonces le hablan al abogado y le dicen, oye, ¿cuánto me cobras por esto? No, una cantidad de pesos. Dale, pues. Yo lo puedo hacer, Ese a es ver. mío, o sea, es mío, no me lo pueden quitar y cuando yo me muera se le quedan a mis hijos. Exacto. Es la Dejas una lógica. nota, ¿no? No, Esto está es bien. para José, el Un rancho día- Como Patán. Homero, así de, no tengo nada. Le dan la hoja. Favor de entregar a tal. O un día lo sienta y les dice, no, a ti te toca esto, a ti lo otro, ¿no? Ajá. Digo, y al fin de semana que se encabrona porque perdió a su equipo favorito, cambia de Será- decisión y nada para nadie, porque todos somos Me lo malagradecidos. lleva a la Y muerte. entonces así va la cosa. Porque- Bueno, fallece el susodicho y viene el problema luego legal. Entonces Sí, dices, lo oye, que comentábamos el otro ¿y día, ¿no? qué pasa con esto? Así que el papá que no le gustaba que tocaran sus cosas y luego resulta que la hoja del testamento estaba sosteniendo la pata de una mesa Y llega la segunda familia. Sí, Y dices, resulta que tiene más hijos, y resulta que le debió una lana a no sé quién, y resulta que los hermanos que se querían mucho y eran puro amor al momento del entierro, ahora se están peleando, que por Ajá, aquí te sí. toca la casa grande y a mí el terreno en la playa y yo quiero la moto, y, Ujú, o sea, sí. Parece entonces chiste, pero sí. sí hay hay como que tener esa agarrones. cultura de decir, dejarlo todo en regla. Sí, Pero todo en regla, o sea, porque aquí en México hasta morirte es un problema, ¿no? sí. y no Entonces, es barato. O sea, lo que igual comentábamos hace unos días, es decir, quizá dejaste algo para tu familia. Es decir, un ahorro, una inversión, algo. Pero resulta que pues morirte no es gratis, ¿no? Ahorita hay Uno promo. pensaría que sí, pero no, yo tengo lo del COVID, quien dice, no, pues me muero y ya, y yo, ojalá, Sí, si fuera de Ahorita hay fácil. promo, 11,000 varitos van a regalar. Sí, van a dar. Hijos de- entonces O sea, esto, no, esa parte. Bueno, Sí. y vamos lo a ver, como legal. les digo, como la misma cuestión de las empresas. Entonces vienen las empresas y dicen, no, pues así, seguros y prestaciones, eso no es nada. Ujú. Que no es de lo correcto. O sea, usted no tiene que irse por la derecha, tiene que irse por cómo es. O sea, doy de alta a mi trabajador, le doy sus prestaciones, el salario, uniformes, capacitación, para que cuando el trabajador venga a reclamar, si por alguna circunstancia algo no le parece y viene a generar ante una autoridad, que ahora, bueno, ya van a entrar en funciones los juzgados en materia laboral, desaparecen las juntas, la empresa puede decir, hey, espérame, velo, aquí está, mira, aquí está lo que te pagué, aquí está lo que te di, aquí está la capacitación, aquí está todo. Y Entonces, yo creo que ahí, perdón, todos tenemos un ejemplo, ¿no? Todos, en la mayoría, yo creo que muchos de nosotros ya hemos trabajado. Es decir, siempre ha tocado que tú dices, oye, esto no está bien. O sea, tú lo decías cuando trabajabas de tus horas extra, que se querían hacer güeyes por las horas extra y a todos les parecía normal. Dicen, pues, ves, trabajo, ¿no? Es lo que me exigen. ¿Te cuento qué pasó? A ver, ¿qué podía, por a ejemplo, ver, puede ser un ejemplo para ver qué pudo haber hecho mira, esa persona o que sepa? antes nada más, aquí lo que importa en las cuestiones de trabajo mucho son las condiciones, ¿no? Ujú, O sea, las condiciones que se pactan al momento de iniciar a laborar. ujú. Entonces, El si tuviéramos contrato, más o ¿no? menos Te puedo dar un pues el contexto. contrato. Te puedo dar, ajá, te A puedo ver, dar un échamelo. contexto. Por ejemplo, cuando entras a ese tipo de empresas grandes, que son las cadenas y eso, sí te dan a firmar un contrato creo que es un periodo de 3 meses de prueba. O sea, si lo aceptas, pues tienes ese periodo que pues creo que no te cuenta para el seguro o no sé si cuenta, la verdad no estoy muy seguro, pero también eso podría estar chido hablarlo, ¿no? Entonces, te daban un transcurso de 3 meses. Después de esos 3 meses ya te van a un contrato, pues no sé cómo se dice, definido o cómo se podría decir. Pero en esta ocasión,
ya era una persona con contrato, ya estaba todo bien, llevaba mucho tiempo en la empresa y un día de esos yo iba saliendo y iba a poner mi número para salir y me dice, no, es que te tienes que quedar, güey. Y yo, ok, déjale, pregunto a la supervisora cuántas horas me va a dar extras y así. Pero no, es que no te van a dar horas extras, es nada más que te quedes. Y así, pero ¿por qué? No, o sea, no le encuentro. Curiosamente yo llevaba derecho laboral Eso en no ese me entonces. conviene. Ajá, sí, no, a ver si hago esto y me quedo más tiempo. No, creo que no. No salen las cuentas. Entonces sí fue como, no, es que no es cierto, güey. O sea, ¿cómo crees? Me dijo, sí, si te dicen te tienes que quedar. Entonces, pues yo me dije, pues pobre güey, o sea, le dicen que se quede 3 4 5 horas extra y se va a quedar, que porque es obligatorio, ¿sabes? Entonces yo le dije, no, güey, no es así, que no sé qué, que te hagan firmar, ¿no? O sea, las horas extra, donde estás trabajando las horas extra de ese día, por ejemplo, te vas a quedar tantas horas extra, Es que etcétera. eso, tío, tiene que ser esa parte, ¿no? Al final, esa es la parte de la cultura jurídica. Eso es como cuando el policía graba un video, Ok, por ejemplo. Ahora la gente se asusta, ¿no? O la gente saca su cámara para grabar el video al momento de una intervención de un policía y el policía se asusta. Ay, cabrón, me están grabando. Y la lógica no. La lógica es, oh, qué bueno que lo vas a grabar. El sí, pues sí, ciudadano, qué bueno que lo vas a grabar, porque así vas a tener la certeza tú y voy a tener la certeza yo de que estoy haciendo las cosas bien. No vas a venir a acusarme luego de que hubo abuso de autoridad y yo voy a poder decir que tú hiciste tal por cual porque ahí está grabado. O sea, y es parejo, es beneficioso para todos. sí. Entonces ahí hay como es parte de la ignorancia, ¿no? Ujú. Realmente ahí es lo que deberíamos decir. Si realmente no te atrae tanto esta parte de las leyes, pues verlo como, pues realmente las deben interesarte porque te benefician. Es lo que te protege al final. Entonces, eso, si estás en un trabajo, ve qué leyes, no te vas a aprender todas las leyes de México y cómo aplican. Ve las que empieza por las que te benefician en el trabajo, las que te protegen, horas extra, los contratos de 3 meses, qué es lo mínimo que te deben dar en un trabajo. Si trabajas de noche, de día, hay muchas cuestiones que sí Sí, estaría o sea, hay bueno. muchas variantes. Y Ujú. entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aquí en México, ahí en contraposición, digo, porque vamos a tratar de ser lo más objetivos posible. En México hay mucha gente que en realidad está consciente de lo que está haciendo, no, digo, lo que le están haciendo no es correcto, pero existe un estado de necesidad que lo obliga literalmente. O sea, él dice, no me quedo porque yo estoy muy a gusto, yo quiero mucho a la empresa a la que trabajo, o sea, sé que están abusando de mí, pero yo tengo que llevar alimento a la casa. No puedo O correr sea, el riesgo de no no, llevarlo en tanto tiempo si claro, emprendemos. exactamente. O sea, yo tengo, vamos a decir, tengo un niño, tengo una familiar enfermo, simplemente yo tengo que comer, entonces no me puedo dar el lujo de perder mi chamba, ¿no? O al final, o entablar un juicio, antes de iniciar, como les comentaba, ¿no? De 10 15 años. Sí, no es malo. Entonces ahí es donde entra un poquito de culpa del Estado, no un poquito, mucha culpa del Estado, reitero así, mucha culpa del Estado por no generar instituciones que en realidad vigilen este tipo de circunstancias, condiciones de trabajo al final pues que perjudican al trabajador, ¿no? Entonces, si hubiera una cultura legal, tanto la empresa diría, oye, pues yo voy a contratar un jurídico previo para que me explique y me maneje estas circunstancias. Porque como bien dicen, ¿no? Pues yo no soy un experto laboralista, entonces necesito que alguien me apoye. Llega el abogado, te les explica, oye, mira, tienes que hacer así los contratos, así esto, así los salarios, va. Y si hay una causa de terminación, porque también la ley los prevé, o sea, no es que como que el trabajador tenga todas de ganar, también, pero hay formas. En el caso, por ejemplo, del caso que mencionas del contrato a prueba, con contrato con periodo de prueba, se refiere a que, por ejemplo, tú dices, oye, es que yo sé cocinar, por ejemplo, ¿no? Entras a una cocina económica, te contratan con tu periodo de prueba y al fin del periodo de prueba te dicen, oye, no, tú no cocinas. O sea, haces un huevo revuelto, digo, pero eso no es cocinar. Entonces, yo, patrón, puedo avisarte que pues, no cumples, no logras pasar el periodo de prueba, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? Explico las razones y te digo, bueno, acá está lo que te corresponde de manera justificada, pam, pam, pim, pam, Claro, pam. ahí es Y ya no pasa nada, digamos, todo por la derecha. que se proteja la empresa, ¿no? Es decir, tiene también su derecho a decir, bueno, quizás sí tienes las habilidades, pero no cumples con la integración al equipo que necesitamos o etc., ¿no? Tiene su derecho. Fíjate que también en ese mismo trabajo
a mí cuando me hicieron firmar mi contrato ya de base, por decirlo así, el contrato del bueno, decía que al terminar de leerlo yo tenía derecho a tener una copia, en lugar otra, y listo, o sea, firmar, copia, etcétera. Pero al final me dijeron que no. Yo le dije, yo no me iba a la oficina porque pues, estaba esperando mi copia del contrato. Me dice, no, yo, pero aquí dice, pero no, no te lo vamos a dar. Pues, ¿sabes? O sea, yo era más chico, obviamente, pero sí me di cuenta de algunas cuestiones que pues de la escuela empecé a leer y sí te das dando cuenta, esto se cumple, esto no, esto tal, Sí, esto sí, tal. claro. Esto está raro porque te lo explica y cómo me defiendo yo si no tengo un contrato, en el peor de los casos. Bueno, ahí va a ver, bueno, es que ahí viene lo de la cuestión bueno, es que es más profundo, ¿no? Ok. Tocando el contrato. Ujú. Por ejemplo, puede que tú te estés trabajando sin un contrato propiamente, Ok. pero cumples, digamos, con las circunstancias del trabajo. Ujú. O sea, el trabajo en realidad está definido como el esfuerzo que una persona hace en beneficio de otra y por la cual recibe pues el salario, Ujú. ¿no? Entonces, se da cuenta que yo no, o sea, tú firmaste tu contrato, pero no te di la copia. Ujú. Entonces empiezas a trabajar, pero pues tenías tus prestaciones, tienes seguro, tú tienes tu tarjeta donde te pagan, ¿no? Ujú. Entonces tú tienes formas de acreditar tu relación laboral. Claro, sí. Pues el contrato me importa, digo, Ujú. porque mientras, sobre mi afirmación, va, o sea, él no me dio la copia. Ujú. Entonces, como ven a la empresa, no sé si se la di. Yo creo que no me la ha dado porque ahí no está de recibido. Yo le firmé de recibido mi contrato. No. Entonces no me la dio. O sea, sí se la firmé porque me dijo que la firmara, pues estoy contratado, pero no me dio mi copia. Ujú. Entonces ahí viene como la cuestión de la argumentación. Digo, Ahí, eso no rompe el hecho que si estás trabajando para ellos. Digo, la Claro, relación de trabajo existe y eso se sí, da y se te prolongó durante puedes, X tiempo. ajá, tiene seguimiento, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿dónde sí van las condiciones de trabajo? O sea, Ujú. no sé. Contratan a alguien para que fuera, Ok. vamos a decir, chofer, y de repente está, no sé, En la paseando el perro del cocina. patrón, ¿no? Y Ok. dice, oye, ¿sabes qué? Va y se queja y dice, oye, fíjate que me ponen a pasear el perro, pero eso no es mi trabajo era para manejar. Ujú. Entonces ahí va no, pues sí, o sea, ¿qué onda? Entonces yo esa es creo otra cosa, que y ya. ahí es, digo, aquel que escuche puede decir si es cierto, puede pensar en una experiencia que diga si es cierto, si hay cosas que han estado, que no me quisieron dar el contrato, que me obligan a quedarme, eh, pero que no notas, ¿no? Que por lo mismo, necesidad, pero ya lo hemos mencionado aquí antes, el decir que para hacer un gran cambio se necesitan sacrificios, ¿no? Entonces, ya sea tiempo, ya sea dinero, esfuerzo, lo que sea, necesitas dar algo a cambio para provocar un cambio. Y quizá eso es lo que, bueno, lo que necesita México realmente, ¿no? Obviamente necesita un cambio, pero no se va a lograr solo. Realmente este tipo de cosas, que veamos a nuestra generación hablando de temas más, la política, que se ve que, bueno, yo he notado que sí interesa a más personas, no tantas como me gustaría, pero sí. No tantas como el wherever, Ajá, mostrando las exactamente, nalgas. exactamente. Pero sí hay, Es que, güey. se necesita este cambio, ¿no? El decir, en lugar de estar viendo al wherever 24/7, pues agárrate 15 minutos para leer para investigar las leyes que te pueden proteger, para investigar cómo proteger tu dinero. Ojo, descargo de responsabilidad. No tengo nada en contra de ese güey. No, y el Me principio, gusta. o sea, como decir, oye, principios básicos de lo trabajo, ¿no? ¿Qué reglas generales? Porque, bueno, regresando a lo del Weber, tú digo, te enfrascas en una discusión o en un debate de 2 horas a través de las redes sociales, Ujú. porque si es Basura, no es basura. perjudicial o Ajá. no, o si pura pendejada dice, o sea, Ujú. esa es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, oye, bueno, vete hora y media de este brother, Ujú. descansa 15 minutos y échate un video de 5 minutos de este doctor en Derecho que te va a explicar en 3 fáciles pasos los principios para que tú tengas un buen trabajo y tus condiciones de trabajador se respeten. O Sí, por el debe otro ser. lado, empresa, ¿qué es lo que tienes que cumplir para no Ujú. tener futuros problemas legales, ¿no? Con tus Exacto, con tu trabajadores, trabajo. Sí. o con Con Hacienda, abogado. o Ok. con, no sé, X cosa. Sí, perfecto. Los policías en México, ¿no? Ver las dos caras de esta moneda, porque pues generalmente nos ponemos de nuestro lado, ¿no? El decir, ¿cómo vemos nosotros a los policías?
que sí hay corrupción, que sí puedes decir que tienen eh, las mordidas y lo que sea, pero pues también ver el otro lado desde la perspectiva de un policía, porque también hay policías buenos, policías haciendo su trabajo, que no la tienen nada fácil. Son turnos luego de 24 por 24 y estás todo el día en una patrulla trabajando el pendiente con órdenes y demás. Al día siguiente lo menos que vas a querer hacer es estudiar para ser un mejor policía, ¿no? Porque estás muerto, porque quieres descansar, quieres pasar rato con tu familia. Entonces sí es una parte de estas dificultades, ¿no? Sí, aquí creo que la cuestión, bueno, regresando otra vez a lo de bueno, regresando un poquito a lo de invertir en la cuestión de la educación, o sea, sigue presente esta parte y solo que ahora avanzamos a una esfera más grande, ¿no? En este caso, en mi opinión, el gobierno. O sea, hay que invertir eh, en educación para hacer un cuerpo de policías que esté preparado. O sea, preparado en todos los sentidos, no solo físicamente, jurídicamente, con criterio, ¿me entiendes? O sea, un poquito más personal que les permita trabajar mejor o más descansadamente, Tacto con mejores equipos. tacto también, o sea, relaciones, porque pues uno que Sí, te sí, lleve la sí, o mano en la sea, es que es cara, parte de todo. claro, Si la educación es la base, sí. o sea, esa es la inversión, Ujú. ahí tienes que invertirle en la educación. Vamos a tomar un poquito, vamos a retomar un poquito lo que siempre he pensado y lo que te comentaba ese día. Por ejemplo, el trabajo del policía en México, en mi opinión, y eso es a título personalísimo. Yo siento que es importante, al menos en México, la gran mayoría de las personas que trabajan en un cuerpo de policías es porque lo han visto como la última opción. Porque por alguna circunstancia de vida no pudieron terminar de estudiar o no quisieron terminar de estudiar, o porque a pesar de tener alguna preparación académica o algún oficio o arte, no encontraron la posibilidad de desarrollar ese oficio. Ujú. Y ante el estado de necesidad, recurren a estas convocatorias masivas, ¿no?, que hace el cuerpo policía. Y te dices, pues al final, como regresar al parte ese que te decía, o sea, pues hay que comer. O sea, yo tengo que ayudar a mi familia, ayudar a mi mamá, ayudar a la casa. O sea, hay que vivir, pues. No se puede Claro, quedar así. sí. Entonces vienen estas malas condiciones de trabajo, malos salarios, quizá una nula capacidad por parte de los policías de lograr interpretar situaciones, digo, los protocolos de actuación, los manejos de la cuestión de la violencia, los protocolos de manejo de violencia. O sea, es muy grande. O sea, Ujú. bueno, esta cuestión de los policías es un monstruo, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a intentar enfocarlo un poquito. Los policías son parte de la generalidad de la sociedad mexicana. Ujú. Por lo tanto, su desconocimiento del marco legal es prácticamente el mismo que cualquier persona. Sí, Entonces, imagínate, tú dotas a una persona de una figura de autoridad, como es un policía, de poder, a cierto punto. le das una preparación física mínima, Ujú. o al menos al principio pides cierto estándar atlético, de ahí les das un curso básico de lo que son sus funciones, lo envistes con esta figura de autoridad, un uniforme, un vehículo para patrullar y lo lanzas a la ciudad. Ujú. Y ya. Y hace rato les comentaba, o sea, hay gente que se pasa estudiando vamos a decir, líneas jurídicas, digo, como el manejo de la violencia, los derechos humanos, el derecho penal, el derecho civil, o sea, es amplio, ¿no? Al final todo se logra como adminicular, o sea, enredar entre Ujú. todo está relacionado. Y entonces, el policía, imagínate, porque eso me ha tocado verlo, ¿eh? O sea, y he Ujú. escuchado, el policía cree que los derechos humanos no sirven para nada, Ujú. sin darse cuenta que su esfera como persona está inmersa también en los derechos humanos. O sea, Entonces, vas ahí con mis derechos humanos, que le peguemos más duro, y la dice. gente piensa lo mismo. La Pues gente sí, piensa, dice, los derechos humanos solo sirven para que salga la gente de la cárcel. Porque sí. para que no nos agarren. Puro bandido suelto. Pero, No, señora. A ver, vamos a ponerlo en claro. Ciudadanos en general, los derechos humanos sirven para que una autoridad no te violente. Y si te violenta, puedas quejarte. Para que ujú. tu vecino no te invente un delito. Porque ahí está, por ahí, el acceso a la justicia, el derecho al debido proceso. Eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que la gente cree que no sirve para nada.
por ahí tienen como que leer los derechos humanos, sí, es para que Florence Cassés se vaya del país y sin pagar por ser culpable. Le dicen que porque agarraron a un ladronzuelo por ahí, nada más le dieron una vuelta en la patrulla y lo soltaron, ya y volvió a robar, ¿no? En el nuevo sistema penal, que a Fulanito de Tal lo llevaron a una audiencia y lo dejaron libre. Y no es así. Que ahí, digo, empieza los problemas con la mala aplicación de todo el proceso legal porque creas un precedente que quizá no debería estar ahí por utilizar de mala manera una forma de sacar a alguien, ¿no? Que no debería. En esos casos que dices que sí son verdad, ¿no? Sí, pues sí. Es que ahí pagan justos por pecadores. Y te digo, bueno, viene el policía, ¿no? Desconociendo todo este rollo de derechos. Entonces viene y detiene a alguien, le mete unos buenos calentones con la macana. Se me fue el nombre así que técnico del dispositivo y se lo lleva. Y horas después lo entrega al Ministerio Público y ya, bueno, ya pasa lo que tiene que pasar. Y entonces llega el abogado de este compadre y le dice, oye, tiene 24 horas que lo andan paseando en una patrulla. ¿Qué onda? ¿Por qué no lo pusieron a disposición así de manera inmediata, no? Estás agarrando, pues órale, el Ministerio Público investiga lo que tienes que investigar. Pues ya suéltamelo. Claro. Ya iniciaste mal el proceso, ya fue. Para afuera. Entonces ahí la gente, ¿qué es lo primero que piensa? Pinches corruptos, no sabe cuánto le dieron, ya lo soltaron, o el sistema es lo mismo. El problema son los policías. El problema son los policías. Dices, no, mira, todo se origina en parte al desconocimiento. Sí. Al no invertir en la educación. Y como decía aquí Pepe, digo, el policía llega cansado, digo, si tú después de una jornada laboral dicen, está léete un libro, o sea, se va a estar leyendo un libro. Sí. Menos de derechos, sí, o sea. Sí, no. Y luego le comentaba a Pepe que hay como un exceso de papeleo. O sea, y esto también me lo comentaba un conocido, un patrullero, me dijo, si yo estoy a punto de vencer mi turno, yo tengo 24 horas dando mi rol. A la hora 23:30 agarro a un ciudadano, mi obligación es remitirlo y yo me deslindo. Pero para que yo haga esto, tengo que hacer un papeleo que me va a llevar unas 3 horas. Esas 2 horas de más que voy a estar laborando, o 2 horas y media de más, no me las van a pagar, ni me las devuelven de mi descanso. O sea, sí. Entonces me decía este conocido que le ha pasado que se logra empatar casi con su descanso, o sea, con su otra jornada, o sea, su descanso se la pasa ahí mismo, terminando de hacer el papeleo y que sí que no. Cuando él se quiere ir a su casa, literal es así a medio dormir, comer algo y dices, ya te tienes que volver a reportar porque ya pasó el día completo que se supone descansaste. Entonces, dice que hace el policía, ¿no? Pues dice, ya, falta media hora para que yo salga, no, ya no agarras a nadie. Ya déjalo. O había otro, y eso lo vi por ahí en un video en YouTube precisamente, que llega un policía, llega un maletón y le preguntan, oye, ¿eso qué llevas aquí? Y dice, no, pues que mira, yo tengo mi formato tal, mi código tal, mi reglamento tal. Y si siempre llevas esa mochila, dice, sí, pues porque, o sea, yo tengo que protegerme, no voy a hacer que me causen ahí, me armen un 4 por responsabilidades, por no cumplir con mis obligaciones, ¿no? Como representante de la autoridad. Y entonces yo siempre aquí, leo sus derechos, la constancia aquí, en el momento la voy llenando, con los datos, porque aparte son como, no sé, creo son como 8 hojas del formato, no me acuerdo cómo se llama este formato, se me fue. Ahí me van a rayar los colegas, ¿cómo se te puede? Antes se me acuerda. Entonces son no sé, unas 8 hojas de lado y lado que tienen datos, o sea, horas, nombres, lugares. Claro, dan certeza jurídica, ¿no? Elementos. Pero si tú lo lees, o sea, tiene un dato aquí lleno, uno aquí y uno acá, y dices, oye, bro, ¿y todo lo demás? Sí. ¿No? Y por ahí una vez tuvimos un caso donde discutíamos que dentro del proceso, uno de los elementos que ponen a disposición del Ministerio Público era un vehículo.
Y dentro de la hoja, digo, este informe que hay, informe policial homologado, si no mal recuerdo. Ahí dice, no, persecución, pie tierra, y agarramos, y nunca se menciona un vehículo. Y le digo, y de repente, ¿y este vehículo dónde está? No, pues es que es en donde venían ellos. ¿Y por qué no lo mencionas en tu informe? Ah, pues es que se me pasó. Y digo, pero es que no se te puede pasar. O sea, no es como, ay, se me pasó. Ujú. Si para eso está ahí, pues tú pongas, tenían un vehículo, 2 motos, una bicicleta, no sé, en algo venían, o venía corriendo A con una burro, muleta, güey. así, o sea, ese Pero al tipo de final, particularidades. ese tipo de cosas pueden hacer que pues el proceso se nulifique, ¿no? Claro, o sea, al final no llega a buen término. Exacto. Entonces, al final se intenta investigar, el abogado que va a llevar esto ante el juez y dice, oye, es que esto tiene tantos huecos que me lo van a votar. Sí. O sea, no voy a lograr nada con eso. Y eso es a lo que iba con la parte de sacrificio o inversión, es decir, ¿qué tanto le podemos exigir al gobierno que para mejorar lo que el proceso para la policía en general si no conocemos nosotros qué exigirle? PR24 me parece que se llama la famosa macana, ¿no? El palito Ok. este. Pasas de eso, vamos a hacerlo así, a una pistola. O sea, da cuenta que balas de goma, dispositivos eléctricos, no sé, otros dispositivos por ahí de contusión, vamos a decirlo, que no letales. Ujú. Pues no, pues el policía de repente no tiene ni arma, o sea, Y Claro. hay casos que también. va por la vida intentando amenazar con alguien, así como que como el Sí, amago al cinturón, pero sabiendo que no puede disparar, ¿no? sí, sí, Ujú. claro. Por ahí una vez leí hace años una nota que decía un policía que él no disparaba porque luego las balas se la cobraban, o sea, de la nómina. Ujú. Sí, el papeleo de las Entonces balas, así, sí. y él decir, chingue, pues si empiezan los balazos yo me escondo, o sea, una para no perder la vida, dos para no perder la nómina en un combate, ¿no? De fuego Sí. cruzado. Sí. Entonces va esta parte. Y ahí regresamos a la responsabilidad de la autoridad. Ante su nula capacidad, y así lo digo, espero no exagerar, de manejar estas circunstancias, Ujú. ha hecho que la gente considere que el policía está limitado. Y entonces el policía cree que su gobierno no lo apoya y entonces que la gente se quiere pasar gandalla. Y se ha generado como un conflicto entre Eso. ciudadanos y policías. O sea, como si fueran los rojos contra los amarillos o los buenos y los malos. Sí, O sea, no porque, se dan cuenta que unos sirven a otros. O sea, que claro. es una simbiosis entre ciudadanía pagando impuestos y aportaciones al Estado para procurar el salario de los policías, quienes a su vez retribuyen con la prevención del delito y la detención de esas Ujú. circunstancias. Entonces Sí. viene una manifestación, viene la gente pateando puertas, viene quemando, por ejemplo, botes de basura, vehículos, haciendo pintas, que eso en mi opinión ahí tendría que atacarse como una cuestión vandálica. Digo, ahí vamos a tener nuestro debate probablemente en las cuestiones de las redes, pero mi opinión esa es, personalísima, la aclaro. Ya tienes que decir, o sea, si yo detengo a un manifestante que está quemando un vehículo, no lo estoy deteniendo por manifestarse. Lo estoy entendiendo por Vandalismo. quemar un Vandalismo. vehículo, Sí, que vandalismo. Sí. eso es al final, vamos a decirlo, vandalismo. Exactamente. O sea, aunque digan, ayer dicen, pues libertad de expresión. Y yo sí, pero ya ¿A estás, dónde? ahí te estás metiendo a la esfera jurídica de otros. Ujú. Estás poniendo en riesgo quizá la seguridad, no sabes si ese vehículo puede explotar o no sabes qué hay adentro de ese vehículo que incendiaste. Sí, que al final digamos que los derechos cambian un poco en propiedad privada y en vía pública, ¿no? Las limitantes, decir, bueno, si tú quieres quemar tu casa, no O sea, es estoy más, o seguro, sea, pero por ejemplo, si yo quemo mi casa, yo ahí tengo responsabilidades. Digo, no, pues es que es mi casa, la voy a quemar. Y digo, sí, no es que no solo es quemar tu casa, digo, ahí implica claro. el riesgo que para tus Pues es como vecinos. una demolición, ¿no? El decir, bueno, una demolición tiene un proceso igualmente, pero es decir, hay ciertas cosas que tienes más libertad de hacer en tu casa que en vía pública, porque vía pública al final es una zona, es a lo que he comentado, no sé si en el podcast, pero sí lo he comentado en algunas ocasiones en nuestras pláticas, el decir, la poca importancia que se le da a obtener una identificación. Es decir, ya obviamente sí, pero se toma como el proceso de, sí, bueno, ya te hiciste mayor de edad. Ve por tu INE porque la necesitas para trabajo y para algunas cosas más. Pero dices, bueno, sí,
pero también al hacerte mayor de edad e ir por tu INE, ya estás aceptando tu ciudadanía, ya no eres ciudadano por nacer aquí. Ya estás diciendo, ok, soy un adulto responsable con todas mis capacidades y estoy aceptando las leyes, las obligaciones y los derechos que me está dando el país. Yo pienso que esa es ahí nuestra responsabilidad de decir, ok, está bien, las leyes no son perfectas, pero conozco las leyes o debería conocer cierta parte para decir, no puedo vandalizar solo porque me quiero expresar. No puedo atacar policías solo porque me pienso que no están haciendo bien su trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, los procesos necesarios para... Entonces, bueno, ahí va, y bueno, vamos a rezar lo de manifestación. Sí. Entonces está el policía y se siente agredido el policía y dice, oye, pues que me dijeron que aguantara, ¿no? O sea, esperar, estamos esperando y nos están moliendo a piedras y ¿qué onda? Pues al final yo igual me tengo que defender, digo, yo temo por mi integridad, no sé, son 5,000 manifestantes contra 300, ¿no? O sea, aquí hay una desventaja y obviamente se puede salir de control muy rápido. Entonces no hay, como no hay este correcto manejo en realidad de la violencia por parte de las autoridades, el personal de policía no conoce sus atribuciones y hasta dónde puede llegar y cómo implementarlas, y la ciudadanía no conoce de las consecuencias. Entonces, da cuenta que vivimos en ignorancia completa y estamos en un caos. Da cuenta que en un universo antes del Big Bang, los elementos se andan aporreando y puede terminar en eso, precisamente una explosión, y es donde viene este asunto, ¿no? Policías disparándole a la gente, o revoluciones incluso. o de ¿no? repente, no sé, Extremo manifestantes, vamos a ponerlo, espero que no pase, no tengo noticia de que haya pasado, no sé, agarrando a un policía y crucificándolo allá en media plaza por decir, no, es protesta contra los puercos, ya sabes. Entonces dices, ya la cosa ya se sale. Un correcto manejo de los protocolos de la violencia ayudaría mucho. Comentaba una vez dos situaciones que generalmente las comento, no me acuerdo de dónde lo chequé, pero eran unos expertos hablando, ¿no?, del manejo, y platicaban un asunto en Canadá y uno en Inglaterra, si mal no recuerdo. Era, por ejemplo, en el de Canadá creo gana un equipo de hockey. Sí. Ya es que el hockey es así como el top del deporte. Sí. Todos se ponen locos, así en la euforia, y boom, 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 y hacen así destrozo, ¿no? Ya sabes, y todo de fiesta en la calle, nada. Y ya de cuenta que el otro día, pues la policía así como que sí los calmó, pues dijo, pues déjalos. O sea, no vamos a meter, ahorita están eufóricos, no. Y al otro día como que hacen un aviso por las noticias, no sé, por la radio, por un lado, por un medio de difusión masiva, y le dicen, a ver, ciudadanos, por favor, o sea, todos los que sí ya ganó el equipo, felicidades, estoy muy orgulloso, yo también le voy, pero pues hay que limpiar, ¿no? O sea, todo lo que se rompió, todo lo que se tiró, todo lo hay que limpiar. Y lo que se deba hay que pagarlo en tesorería, por decirlo. Entonces sale la gente pues, a recoger su basura, dice, daños en monumentos, ahí está Milano. Estuvo buena la desmadre. Sí, ajá, ya sabes, así, güey. Pero pues tiene conciencia de Y eso. sí me entiendes, está y bien. porque dice, porque si no vienen las sanciones. Y entonces la gente dice, chinga, vamos por lo sano. Y luego, pues es más drástico el caso en Inglaterra, que igual iban a haber una manifestación, de cuenta que me parece que este grupo de los hooligans, ya sabes, los chavos ingleses, y dijeron, no, pues por acá va a pasar, y le dicen a la gente, ¿sabes qué? Aquí está la manifestación, está declarada, tal día, tal hora. El que no tenga nada que ver ahí, por favor, que no se acerque, porque esto suena de peligro y en algún momento sale de control. Y si esto se sale de control y la autoridad considera que es necesario, hay uso de la fuerza letal. Tal aviso. Se da cuenta que uno de esos manifestantes, no sé si entre su euforia, su debraye, de repente quiere atacar a un elemento, pero creo, me parece que con un arma, y entonces el elemento, al verse pues, en peligro, saca su pistola y le dispara. El ciudadano está queda atendido ahí. Solamente en las noticias, ¿sabes? Y la gente. ¿Sí? Sí. Su lógica es, se avisó, está agrediendo a la autoridad actuó conforme a lo que estaba ya estipulado, ¿no? Entonces dicen, ¿fue la mejor opción? ¿No fue la mejor opción? Dicen, es que pues, o sea, pues lo está agrediendo, ya se había dicho que... Pues, no, pues al final es... ya como que la gente lo entiende. Aquí en México no. O sea, aquí en México, por ejemplo, el policía detiene a alguien y lo forcejea con él, lo somete, abuso de autoridad.
Si lo trata suave, con el perdón de la palabra, el policía es un pendejo. Ujú. Es a lo que O sea, quería llegar, por ejemplo, hace ratito, porque nos pusimos mucho creo que, o sea, sentí que nos pusimos mucho del ciudadano, Ujú. en el sentido de que no, pinches policías, que para qué me detienes, etcétera, etcétera. Pero al final igual me ha tocado ver la situación contraria, ¿no? El policía muy amable le dice a la persona, es que va a exceso de velocidad, está alcoholizado, etcétera, pero no falta pues, la persona ebria, no, no me puedes tocar, y ahí empieza pues todo el relajo, ¿no? Entonces, como bien mencionas, sí es como al final es un problema de relación entre dos grupos o como sea. Y pues creo que para colmo, a las dos partes le hace falta pues información, conocimientos básicos al menos de todo ese tipo de cosas para que se eviten ese tipo de problemas, ¿no? Al final de cuentas. sí, por ejemplo, hay un primo allá que en Monterrey, que está viviendo en Monterrey, pero que él vivía desde Tamaulipas. Y él me decía que una vez platica con un marino, cuando eso estaba en la sección de Calderón, donde estaba súper fuerte la lucha contra el narcotráfico, y que platicaba con el poli, con el marino, y que el marino le expresaba que, dice, es que yo no puedo llegar pensando que a la persona que tengo me va a extender su licencia de conducir como si nada. O sea, yo siempre tengo que vivir sobre la sospecha de que esta persona puede sacar un arma y pegarme un tiro en el momento en el que yo me acerque a la ventanilla. Entonces, imagínate la situación tan hostil que también la comprendo. O sea, Sí, tú ves un vehículo sospechoso, te acercas y dices, puedo oh, morir puta, ¿qué aquí. hago? ¿Le disparo primero o me dispara él? Claro, al final es eh, con un uniforme traes un blanco, ¿no? Y eso decía él, ajá, es que, o sea, pues el vehículo viene, y el retén se ve, o sea, no, no hay para dónde adivinar. Ujú. Entonces ellos sí nos están viendo y nosotros tenemos que ir, pues en base a eso, indicios y entre que sí y no, ir viendo qué se encuentra dentro del vehículo. O sea, y es más probable que nosotros perdamos la vida en este confrontamiento porque al final ellos ya vienen preparados, ya hay una predisposición al ataque, a lo que nosotros tenemos que reaccionar Sorpresa. sobre ese ataque. Y pues, si lo ponemos un poquito más pequeño, pues también, ¿no? El policía dice, o sea, no sé cómo va a reaccionar la persona. Entonces ahora sí como consejo yo le digo a la gente, pregunta siempre, así, ¿el policía me puede detener? Y yo, mira, a ver, aquí hay un debate bastante intenso, como bastante conocido, pero claro. La Constitución prevé la libertad de tránsito, indiscutible, que dice que los mexicanos se pueden trasladar por el territorio sin que se le tenga que requerir un documento, un papel o un motivo para hacerlo. La gente se puede mover, ¿no? Por todo el territorio. Pero no existe derecho ilimitado, vamos a decirlo así. Ahí puede estar la vida, quizá. Pero de todos modos, la libertad es, o sea, tú te puedes mover por donde quieras, pero existen restricciones. Y una de esas, por ejemplo, es, o sea, tú puedes andar por donde quieras, pero no puedes entrar a la casa del vecino, Claro, sí. porque ya te metiste en otra cosa, ¿no? A eso iba. Entonces, el policía me puede tener. Si haces una intervención de tu derecho constitucional, no. Vamos a decirlo así, porque no tendría por qué pedirte un documento para permitirte el tránsito. Pero también la ley, dentro de las atribuciones del policía, dice que en sus funciones de prevenir el delito, él puede hacer como investigación, como hacer una pequeña entrevista, ¿no? Preguntar, ¿dónde vas? ¿Quién eres? ¿No? O sea, y la lógica es, bueno, si no tengo nada que ocultar, ¿a dónde voy? Pues yo le digo eso. O sea, ¿cuánto más te tardas platicando con un policía? 2 minutos. ¿Cómo te llamas? Claro, tú también puedes interrogar al policía, ¿no? Claro. ¿Cuál es su nombre? No, Que entonces oficial, ¿cómo es su es de nombre? las cosas más difíciles, ¿no? En México, porque generalmente sí he visto que se tapan el nombre, que supuestamente debe estar en todo momento, que si tú le dices a un policía al ser un servidor público, identifícate, es nombre y número de placa. Y por desconocimiento hay muchos que no lo saben. Obviamente ellos también, al desconocer, lo primero o su lógica les dice, pues me tengo que proteger. No sé quién está, un ciudadano no debe de, no tiene responsabilidad de identificarse, a lo que tengo entendido, que dices, ajá, si tú llegas con un policía sí le puedes decir identifícate, pero un policía tiene ciertas restricciones. O sea, ajá, bueno,
Sí existe esa limitante, ¿me entiendes? Ujú, Pero el policía podría decir, aquí tengo una sospecha. ok. Pero Entonces, ahí... lejos de que el policía, a mi opinión, te Ujú, diga, adelante, te va a decir ahorita, permítame acá. Ujú. Te va a ir a su patrulla, va a decir, oye, a la central, tiene una central, placas, número tal, 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 vehículo circulando de tal lado a tal lado, ubícalo. Porque parece nada y la gente cree que es de película, pero acá hay una capacidad de investigación, no sé, súper eficiente, o sea, literal, como se ve en los Estados Unidos. O sea, casual, creo hace, no sé, como una semana platicaba con un compañero que quiso entrar a una de estas fuerzas policiales y dices, o sea, fui a mi entrevista del polígrafo y como me dijeron, oye, ¿conoces a fulano de tal? Sí la conozco, ¿cómo es que la conoces? No sé qué. Y me habla de gente que nunca mencioné en la entrevista, ¿no? O sea, ¿cómo saben que me llevo con esa persona? ¿Cómo sabe dónde que fui? ¿Sabes que tú la fuiste, no sé, por ejemplo, tú estuviste en tal reunión? Y tú, sí, ¿y por qué fuiste ahí? No, pues es que es su cumpleaños. Entonces, ¿de dónde bajan eso? Por ejemplo, obviamente, o sea, hay gente investigando en tus redes sociales que al final son Claro. públicas, Sí. digo, ¿no? O sea, pero no es como que no haya un personal enfocado a eso. O sea, está metiéndose ahí en la investigación porque pues tiene que conocer quién eres. No me pasa Claro. con, por ejemplo, con tu vehículo, ¿no? Y aquí dices, oh, pues esas placas de quiénes son. ¿Y por qué? Ponle que en la central le digan, oye, ¿por qué me las das? Pues que le pregunté su nombre y me dijo que qué me importa. Sí. Entonces, pues no sé, se me Pero hizo ahí, raro porque pues si él fuera Juan Pérez, pues me hizo soy Juan Pérez y ya. ahí podría ser bueno, a lo que yo entiendo, el proceso sería, bueno, si no te quiere dar el nombre, bueno, no puedes hacer nada. Si tienes sospecha como oficial de que algo está ocurriendo, lo remites y el siguiente proceso pues ya tendría que ser de parte de el juzgado público, ¿no? No, no, a lo que voy quizás lo que te genera es una pérdida de tiempo. O sea, Claro, porque claro, propiamente claro, no hay, digamos, un justificante para que él te lleve por negarte el nombre. claro. Pero la cuestión es que, por ejemplo, que, bueno, generalmente cuando vas circulando por la vida, vas a Ujú, algún lado, digo, no ujú. sales un día, voy a dar vueltas porque no sé qué hacer con mi vida. Que cuando te desplazas de un lugar a otro, vas a una cita, vas a tu casa, quieres llegar a comer, vas al trabajo. Entonces, Sí. implicar una discusión entre el policía de por qué te tiene que pedir su identificación, por qué tiene que pedir tu nombre y que tú no tienes que dar tu nombre. Claro, es Entonces más entra en sencillo, ¿no? ya se pone ocioso, ya dices. Ujú. O sea, porque él te puede decir que sí, te deja ahí aguantado un rato, o sea, un rato puede ser 5 minutos o no sé, puede ser media hora. Y claro, tú puedes ir a quejarte con la autoridad, pero estás en medio de la carretera, estás en el kilómetro 87 de la carretera Campeche-Mérida, o Ujú. sea, no es como que puedas acudir en ese momento a una autoridad. Claro. Ya sería el que está uno dispuesto a, ¿no? Pero igualmente en carretera es más complicado porque como dices, aunque tengas teléfono, aunque puedas contactarte con quien sea, pues sigues a mitad de la nada, básicamente, ¿no? Entonces, pero bueno, nos podemos extender Sí, mucho más también, con digo, eso. entonces ahí la cuestión, digo, vamos para hacer conclusión, digo, es que tanto el policía necesita educación, ciertamente, no se puede mandar a una persona con esta figura de autoridad a patrullar nada más así o a procurar seguridad a la gente cuando no desconoce completamente. La gente tendría que preocuparse también un poquito por entender esta cuestión para que también tenga argumentos, ¿no? Cómo defenderse y saber si en Exacto. realidad está bien o está mal lo que estamos Ujú. haciendo. Que es el principio de toda esta charla, ¿no? El convocar a la inversión en estudiar un poco este asunto legal. Creo que en México, bueno, en general, damos muy por sentadas las cosas, que decir, este es el problema de México, El cambia eso problema de y México listo, ¿no? es el subcomandante Marcos. ¿Ya vieron bueno, es un video, una carta me parece que Panteón lo saca, La Voz de los Sin Voz. ¿La voz de Una qué? carta que supuestamente escriben es un cuento, la historia de las palabras se llama. Entonces dice que en algún punto en la narración, ¿no? Narran que se juntan los políticos, los poderosos de México y lanzan la sentencia del problema de la economía en México es el subcomandante Marcos. No Y mames. dice, la sentencia está dictada, los dineros empiezan a buscar la bala que ponga fin al problema. O sea, dijeron, el pedo es este güey, o sea, Eh, chingatelo.
Es como ahorita, güey. Ujú. El pedo del pinche Obrador. Si le metemos un balazo a ese cabrón, todo se compone. ¿Me entiendes? Y la pregunta que yo le hago a la gente cuando discute estas cuestiones, le digo, ok, vamos a rezar el tiempo. Ujú. Al principio de la votación. Sí, Y si no era este pendejo, ¿quién era? sí. O sea, ¿había mejor opción? Fíjate, güey, eso está cabrón y culero porque ahorita detectamos cierto patrón que hay tanto en Venezuela, tanto en Argentina, tanto en Brasil, en todos los pinches lados, güey, creo que en todo el mundo todos los países ya están en la posición de votar por el menos peor, güey. Igual acaba de pasar en Estados Unidos. Claro. Eso, Biden, güey, es como que no Era el mames. argumento de México durante las elecciones. Es, Pero es que, claro, entre que sí, que no, que sí es, que sí cumple, que sí no, pues pues el cambio. es el que no ha estado, es el que no es priista, es el que A lo que voy es que Digo, pero está esa era la pasando idea en todos lados. esa es la idea de probar. Sí, claro, sí, totalmente. O sea, Era el riesgo. entonces, cuando algún amigo que es panista, priista, etc., me dice, oye, ¿y ese es el cambio? Pues sí hubo un cambio, güey. A ver, Negativo, pero bueno, aparente ser ¿quién negativo. es el partido líder ahorita? No, pues sí. ¿Cuánto tiempo estuvo el tuyo? No, pues tanto. ¿Hubo un cambio? Sí lo hubo. Ahora, ¿un cambio real, social, cultural, económico en México? Pues no. Digo, no hasta el momento. Digo, vamos a ver. Digo, también quedan unos años, pero digo, no Ahí es estoy... cuando dices lamentable o afortunado. Sí, pues, sí me entiendes, o sea, va. Sí. Ahora, si le habla a Doctor Strange y me dices que habían 10,000 futuros y solo en este ganas, o sea, está toda madre. Sí, bueno, sí. También. Por ahí hay que meter a Doctor Strange al ratito. Pero, digo, ya lo vamos a analizar de política. Sí. Pero a eso voy, ¿no? O sea, digo, te pones a Mid y dices, bueno, puta madre. Y pones a la Anaya y dices, Anaya traicionó a los de su propio partido, cabrón. Sí. O sea, Pues dices, es- ¿qué crees que no te va a joder a ti, mexicano de salario mínimo? Exacto. Sí. Hombre común que viaja en el transporte público. O sea, Sí. Él se separó del PAN, ¿no? pues lo ¿Cómo estuvo corrieron ese o lo pedo? expulsaron, creo, güey. ¿Y Una mamá así. qué era? ¿No era? Voy a mutear todos los nombres. Ah, bueno, Entonces, no sé, esa... bueno. Te están siguiendo. En realidad hay una conspiración, güey. Te están viendo esa más. Ya se está subiendo a la red. Sí. Sí, ya. Ya están Google, ahí, están Google ahí en nos la escucha, puerta. güey, sí. Muy bien. Por cierto, güey, te iba a preguntar, ¿tú hay algo que quieras agregar? ¿Preguntas? O sea, yo había leído que, por ejemplo, el tema legal, que ahorita ya los juicios ya se van a digitalizar. Hay una versión, a de cuenta, en España hay una revista española jurídica que publica un artículo muy padre que dice que la era digital es una realidad y eso implica que la automatización de todos los trabajos ya está a la vuelta de la esquina. Entonces que había que prepararse para eso. Habían dos opciones viables, dice el artículo. Uno, te tienes que súper especializar, es decir, no dejar de estudiar y siempre estar a la vanguardia del derecho, porque al final al ser una rama social que siempre va a evolucionar conforme a las circunstancias de la población, pues siempre van a necesitar estar aprendiendo y el criterio humano jamás va a ser superado por una máquina. Y otra era cambiar la forma de trabajar, porque en España generaron como un algoritmo que la gente que se quiere divorciar de mutuo acuerdo pone como sus datos, o sea, llena o como un formato, taca, 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 lo envía, luego le envían otro formato, lo llena, lo reenvía, así como con una confirmación, y cuando ya le regresa ya su sentencia y les dicen, pero eso es por correo, no creo que damos un rato así en la computadora, 10 minutos. Le regresa su sentencia y le dice que legalmente están divorciados y que eso se notifica, digamos, a lo que viene siendo el registro civil de ahí, ¿no? Entonces, por lo que va al divorcio de mutuo consentimiento, ya no existe, digamos, o sea, ya no existiría la necesidad del abogado. Y así va a empezar a pasar en muchas cosas, vamos a decir, el mercantil. Por ejemplo, el mercantil, tú dices, por ejemplo, Ángel me debe un dinero. Ángel dice, no es cierto, ya le pagué, aquí está el recibo, no te debe nada. Rápido, ¿me entiendes? No hay mucho que buscarle. O Ángel me debe un dinero y dice, no, ya le pagué, ¿dónde está el recibo? No, es que no lo tengo. Págale entonces, porque no lo has pagado. No lograste probar que ya le pagaste. Le debes. Ahí va. Eran esas partes. Entonces, el derecho se va a ir restringiendo al punto de que solo queden en situaciones y el derecho penal o derecho criminal, como se conoce más en el resto del mundo, va a ser la clave.
porque ahí la argumentación y el razonamiento lógico jurídico que tiene que desempeñar el abogado al momento de la audiencia no lo va a poder superar una máquina, porque cuestiones de expresión, cuestiones de lograr identificar que alguien, por ejemplo, es sensible a cierto tema y hostigarlo por ese lado hasta que se confunda o hasta que se quiebre, o darte cuenta que te están engañando, o ese tipo de cosas, no lo va a poder hacer una máquina. Pero entonces, de las, no sé, de las 50 ramas que tiene el derecho, van a quedar vigentes 5. De alguna manera llamarlo el instinto, de alguna forma que tenemos, ¿no? Ese colmillo del abogado. Entonces Ajá. van a quedar, no sé, 30 abogados en la ciudad que van a ser los que se van a llevar todo el platillo. Y los demás, pues van a hacer trámites, convenios, por aquí, por allá. Y sí viene una automatización del servicio. Y decía esta revista también, entonces el abogado ya tiene que dejar de pensar en el caso millonario. O sea, no pretenda sacarle 1 millón a cada cliente que tienes. Tienes que pensar en cobrarle, no sé, 10 euros a cada uno de tus clientes, entonces tener un madrazo de gente y ubicarte de mejor forma en el mercado. De ahí un poquito iba a lo que, por ejemplo, a lo de la inversión en cuanto a la educación jurídica. O sea, muchos despachos, muchos, o si no es que la gran mayoría, ya dejó de cobrar la asesoría. O sea, ellos dicen, necesitas platicar un tema jurídico, ven acá. O sea, ven acá y te lo explico. No es como cita, como ¿no? la idea, damos a tu cita y como la idea de que ya te lo expliqué, te convencí, ahora sí, firmamos el contrato de prestación de servicios, ya me empiezas a pagar mis honorarios. ¿Cómo es cuando te hacen el presupuesto sin compromiso? Tal cual, lo que va y le das una clase a la gente, ¿no? Sí, O claro. sea, así rápida. Te dicen, oye, fíjate mi problema laboral, y tú dices, no, mira, sí tienes derecho a esto, sí se puede ganar, y ya sé. Pues yo te Ya, ayudo. pero ya no te voy a explicar cómo lo ganarlo, porque eso ya Exacto. es lo que te voy a cobrar. El miedo, no sé si están grabando esto, pero el miedo es ese. O sea, la gente lo primero que ve a un abogado dice, ay, este güey me va a zafar la vida. Hoy estaba en el juzgado y decía una señora, es que los abogados son bien bandidos. Y todos los abogados voltearon. Tienes razón. Y todos así como, bueno, sí. o sea, No, sí. o al menos aquí en Yucatán me ha pasado. He visto un montón de gente en el juzgado y le habla a su abogado y le dice, Lick, ¿qué es lo que tenía que hacer? Y yo, oye, qué huevos, huevón. O sea, le estás cobrando a la señora por verle su asunto y la mandas al juzgado. O sea, eso que sí hay que dejarlo muy en claro, ¿no? Digo, al final de cuentas no es que sea el abogado, o sea, los abogados, no es que sean los doctores, no es que sean tal, es que hay personas que de plano o no les gusta lo que hacen y nada más lo hacen pues para ganar dinero y hay otras personas que sí, que hacen bien su chamba. Al final de cuentas yo creo que es como al final eso, eh, van a haber muy buenos abogados, como es tu caso que te conocemos, güey. Y van a haber otros como bien mencionas en este ejemplo, güey, así, "Oye, sí, ahora tiene que ir por no sé, no, a en serio, buscar por ciertas ejemplo, cosas". atrás de mí estaba, te digo, pues es verídico, ¿no? Creas que No, eso que yo te te cuento creo. que parece un chisme, porque ya me había pasado de todo. Estaba el compa, le dice, Lee, ¿qué pasó? Le exhorto, sí, ¿te sabes tu número? Le dice el abogado, porque estaban hablando en altavoz. Y le dice, no me acuerdo, ¿estás seguro? No era da de cuenta el 25. Y el otro dice, no, es que no me acuerdo. Bueno, déjalo checo, pero como que tú ve al archivo, ¿no? Y le dice, el archivo, ahí tú entra y pregunta. Qué Dijo, no, sí, servicio, ¿no? ahorita que yo está adentro, dice el chavo, le marco, pues para que usted vaya escuchando. Le colgó. Qué buen Yo dije, servicio. ¿sí me entiendes? Y yo dije, oye, cabrón, qué pedo. Dije, Sí. pues acá puede haber un buen cliente. Pero, Ya le hice plática, le digo, ¿por dónde vas? Le digo, no, mira, es que hay archivos. O sea, aquí dentro hay 10 archivos. O sea, cada juzgado tiene un archivo. ¿A qué juzgado vas? No, pues a un mercantil, bueno, es que hay 5 de esos, pero ¿a cuál de esos vas? Y no va a estar de aquí para allá y que no O es sea, y me que dijo, todo. le digo, ¿tienes tu papel? O sea, la copia de esa madre. Me dice, sí, le sacó. Le digo, mira, vas al juzgado tal, y no tienes que hacer esta pinche cola, güey. Dile a la señorita que vas a tal lugar y ella te va a dar chance ahorita, porque hay una cola como de 5 horas ahí. Que esa es la parte de la automatización que va a beneficiar, ¿no? Es decir, creo que ya lo habíamos comentado antes. Yo siento que lo que le va a pasar a lo legal o a los abogados es lo que está pasando ahorita con la publicidad. Es decir, ya la publicidad no es lo mismo que era antes. Ya para vender, pues ya no es una venta al tú por tú. Ya tienes a Amazon que vas en medio, pero aún así tienes que seguir haciendo publicidad y tienes que tener a gente que entienda cómo funciona el qué colores utilizar,
el cómo mostrar el producto, el hacerlo atractivo a pesar de que ya no tengas a alguien en medio directamente diciéndote. Entonces, yo siento que con los abogados va a ser algo muy similar, es decir, sí va a haber otras herramientas. Quizá ya tengas un contrato electrónico que va a corroborar enseguida si tú cumpliste con algo de ese contrato o si fallaste en él. Pero el que va a estar detrás para escribir ese contrato, el que va a supervisar, el que va a desenvolver, eh, que no sé si el contrato se incumplió y hay algo que hacer legalmente, pienso que ahí van a seguir los abogados, ¿no? Algo así estábamos Sí, hablando precisamente, que es como que la integración, perdón que te interrumpa, güey, que es la integración de estos contratos inteligentes, pero sí supervisados por pues un abogado de profesión, ¿no? Por ejemplo, quizá una combinación ya así como que yéndonos más muy a futuro y en cuestión, alguien, por ejemplo, que sepa involucrar las dos cosas, programación junto con pues leyes, ¿no? Que van juntos y esa persona escriba ese contrato que va a estar funcionando, por ejemplo. Pero ya está de cajón. Obviamente sí tiene mucha responsabilidad esa persona, ¿no? Pero sí que todo esté en orden, que todo esté cuadrado, o incluso alguien que lo ayude a hacer ese programa o esos logaritmos que bien mencionan para lograr eso. Entonces sí es como quizá una unión en algo así a futuro, no sé en cuánto tiempo, pero más o menos nos empezamos a dar como que la idea ahí. sí, Empezar a es hacerlo que más ya hay tecnológico. mucha, Ujú, mucha realidad de eso que mencionas. Ya, por ejemplo, inició, no sé, quizá algunos años con las plataformas ya ujú, de los tribunales, sí, donde tú ya puedes checar tu expediente y ya literalmente ahí viene, está todo digitalizado. O sea, si quieres regalar una copia a cada una de tus parientes, lo imprimes 10 veces y 10 veces sale. O sea, sí. eh, yo siempre pongo este ejemplo y seguro ya castré a la gente, pero por ejemplo en Monterrey, que tuve la oportunidad de llevar ahí dos, tres asuntillos, eh, tu demanda la presentas física y de ahí tu primera notificación te llega un mensaje a tu teléfono avisándote que tienes esa notificación. Entonces tú entras a tu portal como si fuera un Facebook y ves la notificación y dices, ay, ya la lees, la imprimes si te gusta. Yo soy de la vieja escuela, me gusta imprimirlo, los imprimo, hago mi expedientito y ahí mismo tiene abajo, así al final, dos etiquetas. Debes responder o cerrar, ¿no? Le das a responder y abre otras dos opciones. Cargar un archivo que tú hayas escrito previamente o escribirlo ahí mismo, una hoja en blanco. O Ujú, sea, ahí le escribes lo que tengas que escribir, si tienes algo que argumentar, ahí, le das a enviar y se envía con un código QR. ujú. Y entonces así te vas, o sea, literalmente el juzgado se comunica contigo a través de tu teléfono y a través de tu computadora o tu laptop o tu tableta, como quieras, y tú le vas contestando. Y él te dice y tú le contestas. De tal forma que cuando ya vas físicamente, ya es porque dice, bueno, ya ven, porque ya te voy a dar tu resolución y ya estuvo. Ujú, Entonces necesito que estés presente, pero ya te lo explico. sí. Y ya, entonces ya literal pues el abogado puede estar sentado en la playa tomándose una margarita y Y está contestando funcionando sus todo. juicios, Ujú. claro. De nosotros ¿Qué es... pasa? Bueno, disculpe que te No, interrumpa no, ahora sí, decir. no. ¿Qué pasa? La automatización va a reducir el mercado laboral. No Ujú, solo por la cuestión, vamos a decirle, en la manufactura con el obrero que se va a eliminar para solo supervisar todo el grupo de máquinas, ¿no? En vez de ujú, tener una plantilla de 100 trabajadores, tienes 10 que se dediquen a ver que todo jale bien. Por ejemplo, con la apertura de las clases en línea, y lo platicaba con esta América, ujú, que es esta maestra, y le decía, y con mi mamá igual se lo comentaba, imagínate un maestro de español que puede dar clases simultáneas en toda la República. ujú, O sea, él solo tiene que ponerse frente a su cámara, dar su clase de español y se está transmitiendo la clase a todas partes del mundo. Entonces, quiere decir que no necesitas tener una plantilla de maestros como la que existe actualmente. claro. Ujú, Y lo mismo va a pasar con matemáticas, español, biología y todas las demás materias, ¿no? O sea, y esos maestros, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué te obliga, maestro, a estudiarte y a prepararte a tal nivel que tú seas de los 10 que están frente a la cámara? ujú, ¿No? claro. Sí, totalmente. Sí mejora, sí reduce el mercado laboral, claro que sí. Ujú, Mucha gente afectada, por supuesto. Pero si se lleva bien, va a haber una mejoría. Y lo mismo pasa con los abogados. Te digo, ujú, la gente cree que es cotorreo, pero yo le digo que la carrera de Derecho, en realidad, como carrera, es bastante simple. O sea, no necesitas ser un genio para egresar de la carrera de Derecho y tener el título de licenciado en Derecho. ujú, Aquí lo difícil es ser abogado, es que durante tu carrera tomes todo el aprovechamiento necesario y que durante tu vida profesional te dediques a seguir aprendiendo y te esfuerces, ¿no? Para lograr ser los mejores litigantes. ujú.
pero literalmente de derecho, da de cuenta que está, no sé, es como la carrera de policía, pues. Ujú. Pues no sabes qué estudiar, estudia. Sí. O sea, porque ahí se tiene la idea de que si eres abogado, o sea, el abogado lo sabe todo, ¿me entiendes? La vecina dice, no entiendo cómo se hacen las, no sé, las divisiones. Ah, ve con aquí, con el licenciado Calado, seguro él sabe. Entonces, o sea, estudió derecho, digo, pero no se la sabe de todas, digo, es un ignorante, igual un chingo de cosas, igual Sí, que todos. sí, sí. O sea, ahí viene también el término de la licenciatura, ¿no? Más que licenciado es así como, guay, güey. Sí, también. Como que eres, ay, güey, es que es licenciado. Ok. Pues bueno, esa fue la respuesta a tu pregunta. ¿Hay algo más que quieras tocar? 10 horas después, ya, güey, vámonos. Bueno, ya para concluir rápidamente, el último tema que quería tocar, que pues nos concierne por la situación actual a nivel global, los puntos legales que podemos ver con esta pandemia, ¿no? No podemos tocar todos porque obviamente implicaciones de salud, implicaciones de... Sí. Yo tengo, más o menos que vas tocando el tema, yo tengo una pregunta y a ver si es posible, a ver qué tal. Es, en el caso que ha pasado todo este relajo enfocado en el gobierno con lo del tema de la salud, eh, con respecto a lo que se había dicho de los cuidados de la salud mediante esta pandemia, el control que debió haber tenido el gobierno, que no fue realmente uno bueno, ¿no? Incitando a la gente que no use cubrebocas, porque al final de cuentas sí cabe un gran peso en las personas que están al frente, paradas, ahí explicando, pues son el ejemplo, ¿no? Quizá no para algunos, pero sí para otros que sí lo siguen, que sí los van a hacer como que la réplica de lo que le están diciendo, prácticamente, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿podríamos acusar de negligencia al gobierno por la toma de las decisiones de la pandemia equivocadas, por decirlo así, en un futuro? Porque luego sale, es que después de tantos años se metió a juicio a esta persona por no tomar las medidas necesarias y se considera como negligencia porque pudo haber evitado tantas muertes al decir nada más esto. Está Sí complicado. está complicada, Está complicado. pero ¿cómo lo definiría? Primero, yo considero que primero que tendríamos que definir qué es negligente, Ok. Ujú. ¿entiendes? Porque Sí. así, digo, así a plumazo te puedo decir que negligente es cuando sabes hacer algo, pero no lo haces. Ujú, O sea, sabiendas de que lo estás haciendo mal, no lo haces. ujú. Y en el caso de esta pandemia, literalmente todos son ignorantes, Ok. Tema, punto número uno, está bien. ¿me Sí, entiendes? tiene Entonces sentido. no se puede hablar propiamente de una negligencia porque, vamos a decirlo así, China generó su protocolo, Ujú, que era cerrar su perímetro masivo, y así lo replicaron, ¿no? La gran mayoría. Y por otro lado, por ahí leí un artículo que Suecia, Suiza o uno de esos países él dijo, pues no vamos que a se mueran los cerrar. que se tengan que morir Ajá, prácticamente, ¿no? claro, él está confiando en su sistema de salud, ¿verdad? De primer Ujú, nivel. Entonces dijo, pues los que se vayan enfermando los pasamos aquí, los graves acá, ¿verdad? Pero pues va normal, ok. ¿entiendes? Entonces, Y ver si ponemos. esa Ajá. experimentación que hay sobre lo que no existe, que he definido, y tú dices, bueno, dio resultados con China, dio resultados con Italia, sí, no, Estados Unidos dio resultados, y entonces ves las cifras así que, pues, que vuelan y bajan, y dices, o sea, pues es que en realidad no hay Es nada. complicado, ¿no? Pero podemos decir también la parte de, bueno, oficialmente llevan más de 100,000 muertos, ¿no? Oficialmente, que se cree que puede ser más del doble para cifras no oficiales. El asunto aquí es, hace poco preguntaron en la mañanera, es decir, ¿cree que después de 100,000 muertes, creen que después de 100,000 muertes se deba cambiar el plan que se ha estado llevando hasta ahora? Ya va prácticamente un año, o nos faltan 2 meses para cumplir el año con esta pandemia, y en 10 meses 10,000 mexicanos ya murieron por esta situación. Obviamente no es tan fácil como decir, bueno, sí, cambia todo y cierra otra vez negocios y demás, porque tenemos una economía muy delicada en este momento. Ya estaba mal antes de la pandemia lo empeoró y es difícil. A mí lo que igual me hace ruido es el hecho de pruebas científicas, de doctores de tallas pesadas que te están aprobando, que te están diciendo es que es necesario,
hacer este tipo de procedimientos, etcétera. Y obviamente se entera, ¿no? O sea, todos sabemos de todo el procedimiento, pero, y ya es consciente, ya lo sabe. Y si no lo es, ¿qué pasaría, por ejemplo? Digo, ahí ya se podría hacer como que tomar cartas en algo, por decirlo así, en ese caso. O sea, ya contaría como punto a favor en mi demanda contra el doctor Regatero. Mira, antes lo que te iba a decir, mira, para ser sincero, veo difícil que se pueda demandar propiamente a una A de una esas sola autoridades, persona. ¿no? O Ok. sea, como por negligencia, o por daño, o por algo. Ajá. Digo, desconozco así, la verdad, digo, hay que ser sincero, ¿no? Sí, sí. No desconozco. Digo, lo complicado es esta parte. Vamos a decirlo, Gatell es vamos a decir que es una eminencia en cuestiones de la epidemiología, en lo que respecta a México. Lo cual implica que si yo trajera un experto para discutirlo, es un debate y no se llega a nada. O sea, pues no tendría que ser uno más grande que él. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Vamos a decir que traigan, por ejemplo, ¿qué te gusta? Un alemán. Y si yo tuviera que preguntarle algo al alemán, le diría, oye, ¿en Alemania no hay infectados? Pues no, pues sí, hay un chingo igual. Entonces, ¿qué tal si, mira, es que digo que es tan grande, porque yo lo he analizado igual, he dicho, o sea, es que, o sea, por ejemplo, las medidas, vamos a determinar medidas en diferentes lugares, ¿no? Diferentes medidas en diferentes lugares, a ver cuál va resultando. Y aquí lo que pasa es que hay una cuestión, por ejemplo, no solo en el gobierno federal, está el gobierno estatal, ¿no? Y vamos a poner el municipal, que también ahí tienen que como que trabajar en conjunto. Un ejemplo claro es, por ejemplo, nuestro gobernador no sigue propiamente las indicaciones del gobierno federal. Porque a su lógica él está viendo de primera mano qué pasa en su estado. Entonces él dice, no, pues no. Y entonces si tú obligas, por ejemplo, a un estado a tener ciertas condiciones de restricción o de beneficios, no sabes, o sea, ni primero cómo le va a afectar y si lo va a aceptar. Vamos a decir que en Campeche abran todo y en Yucatán cierran todo. En Yucatán va a decir, oye, ¿por qué no abren todo aquí y cierran allá? ¿No? Y entonces decir, bueno, ¿a quién cerramos y a quién abrimos? Ok. ¿Cómo vamos a manejar? ¿Cómo vamos a sortear quién ha estado en tal lugar, ¿no? En qué tal color. Eso es por una. Hay que hacer una consulta ciudadana para decidir qué lugares se cierran. Eso sí, opinamos todos igual. Caso cerrado, güey. Haz de cuenta que vamos a ponerlo en microcosmos en Yucatán y de repente dice Vila, pues ¿sabes qué? Pues ya digo que ya vamos a empezar a abrir. Nuestro gobernador dice, vamos a empezar a abrir, a ver qué pasa. Y ¡fum! Todos al puerto, a la playa. ¿No? Cálmate. Y todos estamos, chela, a ver, che gobierno. ¿Cuántos muertos, güey? A ver, pásame otra. Y tú dices, pues evidentes, intentan buscar medidas, que tampoco es un ignorante, vamos a decirlo así. Intenta probar medidas y tú no le apoyas como ciudadano, pues no le puedes venir a recriminar lo que no funcionó. Atendemos a cuestiones sociales, cuestiones de idiosincrasia, cuestiones quizá de condiciones de alimentación. O sea, porque bueno, si te pones a ver, yo lo he pensado, en México hay 60 millones de pobres, digo, por ahí dice la estadística. Entonces, ¿qué alimentación tienen estas personas? Claro, no le puedes dar las mismas exigencias a todos. Yo creo que todos, incluyéndonos, hemos cometido errores para la pandemia, ya sea no desinfectando correctamente, o que te pusiste mal el cubrebocas, o que te lo bajaste, o lo que sea, ¿no? Cualquier pequeña falla que pueda contribuir a una mayor exposición del virus, yo creo que todos. No es una situación fácil, nadie hace generaciones que no se vive una pandemia de este grado, entonces no es como de conocimiento público todas las normativas que tengas que llevar para pandemias, ¿no? Así de, no, esto sí no lo puedes hacer porque es algo que hemos estado aprendiendo y obviamente todos tenemos culpa. Más de un infectado ha habido por fiestas, ¿no? Entonces, también esa parte, como nos pusimos a favor o en la posición de los policías hace un momento, el decir, no todo es culpa del gobierno. Es decir, también hemos contribuido a que se entiende, ¿no? Muchos es el día a día, no decir, bueno, yo tengo que trabajar porque mi familia depende de mí.
pero tampoco llevar ese balance en decir, ok, medidas de seguridad para que México pueda continuar con su ciclo económico, pero tampoco afectes a la salud. Un balance. Sí, aquí yo considero que la importancia era en las medidas, pero es que ves que México te la pone difícil, brother, para todo, ¿me entiendes? O sea, cuando se habla, cuando alguien toca un tema de primer mundo, o sea, de una medida de primer mundo, lo primero que se me viene a la cabeza es que todos los elementos de ese país colaboran para llegar a ese resultado. Es como, sí, o sea, es que es una suma de circunstancias, más que digo, son sociales, son políticas. Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, regresando un poquito a lo que me preguntaba Ángel. Esta circunstancia se viene tan complicada como el hecho de decir es que tu plan económico no funcionó. Entonces es responsable por todos los pobres que hay en un país. O tu estrategia de educación no funcionó, por eso hay tanto analfabeto, entonces te voy a juzgar por eso. Sí está medio complicado, tomando en consideración además que los cargos son de elección popular, entonces en realidad atendiendo a la cuestión de la democracia, nosotros como ciudadanos delegamos a través de nuestro voto nuestra decisión o la capacidad de decisión en nuestros líderes, que van de malos a peores, pero pues así es la circunstancia. Sí. Yo creo que ahí nos falta mucho, lo comentaba con Eduardo hace unos días, tenemos esas charlas banqueteras de las que hablábamos al inicio, el decir, la humanidad está en un punto que realmente es joven. Apenas llegamos a la globalización, no tiene mucho tiempo y de que la comunicación globalizada se ha simplificado, cuando yo nací no era tan sencillo comunicarse. Cuando yo iba a la primaria no era tan sencillo el mandar un WhatsApp. Tenías que llamar y preocuparte por tu saldo porque te gastabas 300 pesos y te duraba 5 minutos de llamada. Entonces no era tan sencillo. Hasta hace poco tiempo realmente es que se empezó a globalizar. Entonces no tenemos un entendimiento muy grande. Cuando era cuando yo estaba pequeño o cuando yo iba a la primaria, eh, pues tu conocimiento de otros países era muy básico. Te basabas en, ¿cómo se llaman? Libros. No, cuando esas apariencias, las de un país, un estereotipo, ¿no? Te basabas en un estereotipo de decir, ah, no, es que los japoneses son muy listos y ellos cualquier cosa con la tecnología y las matemáticas y ajá. Entonces, tengo esa perspectiva que las personas, la humanidad todavía no entendemos lo que es estar en una sociedad al 100%. Porque para estar en una sociedad no implica solo sí, tú y yo estamos hablando. Es tú y yo nos estamos entendiendo. Y en base a nuestras herramientas de comunicación tratamos de entender lo que nosotros percibimos o de expresar lo que nosotros percibimos. Entonces, yo puedo tratar de explicarte algo o lo que normalmente pasa es decir, yo trato de halagarte, pero tú te ofendes, porque quizá mis herramientas no coinciden con las tuyas y se malentiende. Y creemos que la economía de un país o la política de un país es sencilla, pues no se va a arreglar tan fácil. Como dices, implementar ciertas cosas en ciertas zonas es como eliges, cómo todos van a estar de acuerdo. No es tan sencillo y es algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Y perdemos, ¿sabes? Y eso lo he posteado muchas veces en las redes, ¿eh? En mis redes. Ahorita las décimas. Aquí Digo, continúan. para que un país logre ser de primer mundo, la gente se tiene que comportar como ciudadanos de primer mundo. Cuando la gente, y siempre, por ahí no me acuerdo en qué época lo puse, pero no tiene mucho, lo puse. Y dije, tan es así que los ciudadanos mexicanos que han tenido la posibilidad de viajar al extranjero a países de primer mundo, se comportan como ciudadanos
como si vivieran ahí. O sea, vamos a poner un ejemplo, un ciudadano aquí en México puede faltar al respeto a un policía, pero si va a Noruega, ni chista, ¿me entiendes? Entonces el problema no es en realidad de la autoridad, el problema es la transformación del ciudadano al momento de salir de su país. O sea, ¿por qué no respetas al policía de aquí? Que es ignorante, sí, que no sabe su trabajo, sí, pero enséñalo, colabórale. Dicen, no, es que la salud o la educación en tal país es así gratuita y de primer mundo y todo. Le digo, sí, pero ahí todos pagan sus impuestos. Y también, ¿No? agregado a eso, güey, Entonces, ya lo hemos mencionado antes. México no tiene la historia que tienen la mayoría de países de primer mundo. La cantidad de historia. Dices, México, pues realmente pasó de ser un pueblo indígena o de pueblos indígenas a ser esclavizados, a ser liberados técnicamente, a pasar a todo este sistema político donde los que tenían poder, los que se habían quedado con poder, les daban poco beneficio o beneficio a, entre comillas, a los indígenas y así se le llevaba, ¿no? Hasta la época actual, que dices, ah, bueno, sí, políticos, son hombres sí, que... claro. Porque aquí lo importante es que la mano de obra no muera, ¿no? Exacto. Déjate de que Exacto. mejore. Esa es como la filosofía de México, ¿no? O sea, que la mano de obra no muera porque al final son los que sostienen pues todo. Es bastante complicado, ¿no? Un tema como todo muy extenso y que no hay que... Lo importante es no llegar a una conclusión precipitada, en conocer cada una de sus partes e ir desarrollándolas poco a poco. ¿Algo más que quieras agregar? No, todo muy bien, la verdad, sí. Perfecto. Entonces, el mensaje al final es invierte en tu educación, crece, no te conformes con lo que te diga el tío, con lo que te diga el conocido, con lo que te diga la autoridad, investiga, porque al final es así como resolvemos. Si no, solo estamos contribuyendo, en mi opinión, a que las cosas continúen de la misma forma. Entre más nos eduquemos, que puede ser difícil y cansado, pero entre más lo hagamos, mm, como dices, la educación no acaba cuando terminas la escuela, hay que seguir. Y digo, no está de más, digo, está ahí información en internet, pueden contactar a algún abogado más cercano. Incluso, digo, no es muy cara la ley, ¿no? Creo, el libro. No, en realidad, por ejemplo, cualquier código o ley, reglamento están disponibles de manera electrónica, o sea, se pueden bajar en PDF totalmente gratuitos a través de los diferentes portales bueno, cada estado tiene su legislación y hay leyes federales que aplican para todo el territorio, ¿no? Más que comprar un libro de derecho, más que comprar un código, siento que la gente tiene que, te digo, invertir digo, la información está gratuita en internet. O sea, ¿por qué digo que no se compra un código? No porque diga pero es más complicado. O sea, no Quizás es ese un es texto para... especializado al final, ¿no? Sí, Entonces cuesta un poco de trabajo, la verdad, estar leyendo artículo por artículo. Entonces, y luego, si quizá no tienes esa formación legal, no vas a entender algunos conceptos o algunos términos o alguna aplicación, ¿no? De estos y entonces vas a llegar al punto en que te va a aburrir, vas a haber invertido el dinero en un libro que quizás no era el adecuado, pudiste haber comprado otro libro quizá que sí, no específicamente de derecho, cualquier otro libro, digo, que te hubiese enriquecido un poco más. Ese va a terminar por ahí, en un rincón de la casa, mejor invierte un poquito de tiempo, un poquito de buscar información a través, por ejemplo, de la red, siempre tomando en consideración que no todo lo que se encuentra en internet obviamente es verdad, sí, ¿no? hacer los Acercarse, filtros. por ejemplo, al abogado de confianza. Muchos de los abogados o de los despachos dan asesoría gratuita. Este, si no son la mayoría, existen bastantes, la verdad, y que pues, al final están comprometidos con eso, ¿no? Con ayudar a la gente. Claro. Y también ya están empezando a surgir contenido en redes de abogados que pues tratan de hacer esto más público, No, ¿no? sí, claro. Entonces, ahí es un buen pie por donde empezar, porque si queremos empezar con el libro de física avanzada, pues muy probablemente no le entendamos Sí, mucho, no ¿no? va a resultar. Entonces,
Pero bueno, si quieren acercarse a un buen abogado, a mi consideración, un buen abogado, ¿qué redes sociales? Por dos. Bueno, por ahí estamos en Facebook. De hecho, estamos en Facebook y en Instagram como Cano Martínez y Bustillos. Si buscan ahí como el hashtag o la palabra clave es Soluciones Legales YUC. Por ahí andamos, digo, sin compromiso, la verdad, pedimos asesoría. Es más, ahorita con lo de la pandemia, la gente generalmente le hablamos por teléfono, ¿no? Porque la gente dice, me arriesgo, no los visito, digo, por seguridad de todos. Ya cuando sea necesario, claro, de acercarnos de manera física, pues ya se planea. Y si no, de todos modos, para cualquier asesoría, o sea, nada más que tengan ahí, se tomen unos minutitos, unos 5 o 10 minutos para recibir una llamada, inclusive nosotros tendemos a decirle a la gente que nosotros le regalamos la llamada, claro. Digo, para evitar cualquier contratiempo por ahí, pero sí tienen ahí como que tomarse el tiempecito, ¿no? Porque no es algo que pues por más que se intente poner simple, no se puede. Está más complicado ponerse algún mensaje, ¿no? Claro, no. Sí, es algo como que se tiene que hablar. Sí, no, totalmente. Sí, al final, si ya se está buscando una asesoría más especializada, pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no son temas sencillos para poder explicar en un solo texto, a menos que quieras un testamento ahí en WhatsApp. Entonces, bueno, pondremos tus redes en pantalla para que puedan ir, los links. Órale, no, pues sí, gracias. Pues quédense con ese mensaje, ¿no? De seguir estudiando, el eterno estudiante de la vida. Excelente. Pues un placer tenerte aquí, muchas gracias. Al contrario, gracias. Esperemos se repita la ocasión, con más tiempo, con más temas. Digo, al final, siento que es como nutrirnos de todo, ¿no? Claro. Voy a tomar unas clases aquí de inversión porque ya veo que está moviendo ahí algo. Me está moviendo bien loco. Precisamente acaba de caerse el mercado cripto y ya todos están comprando ahorita otra vez. Literalmente. Esto se ve con una semana de retraso más o menos, así que veamos qué considerará la gente en una semana al ver este video. Pero bueno. El mensaje fue: perdieron su oportunidad. Ya. Exactamente. Así de, si no supieron de esto hace una semana, pues ya ni ven el mercado. No es cierto. Es hoy. Es hace una semana. Era hace una semana. Era así hoy. que, bueno, muchas gracias y que tengan un excelente día. Adiós. Chao. Órale.